Bien, entonces el día de hoy vamos a seguir viendo lo que es la parte del descenso de cargas, otro ejercicio, en donde vamos a tener una configuración en la que está acá. Nos dice: para la figura estipulada, calcular el precio de cimiento de hormigón ciclopio para el eje B, ¿no? Cuando les diga calcular el precio, entonces tenemos que utilizar al final del cálculo de las dimensiones del cimiento del eje B, tenemos que calcular el volumen y posteriormente irnos al ítem para calcular el precio, ¿no? Como ya habíamos hecho anteriormente, entonces acá nos dice calcula el precio, ¿no? Entonces vamos a hacer eso al final, y lo principal es calcular las dimensiones de nuestro cimiento, ¿no? La base y la altura de nuestro cimiento del eje B. Ok, en base a la configuración que nos da en este caso el ejercicio o la figura, ¿no? Entonces la figura es esta, en donde si se dan cuenta, no hay un eje exacto que de la parte superior o de la planta alta que caiga directamente sobre el eje. Entonces lo que hay que hacer es distribuir, ¿no? Si se dan cuenta, estos dos muros de acá caen directamente sobre la losa, están incidiendo directamente en la losa, entonces hay que dividirlos por unidad de área y distribuirlas en la losa. De la losa recién haríamos el descenso al eje. Acá lo mismo, este muro y esta carga están incidiendo directamente en la losa, entonces hay que distribuirlas en la losa por unidad de área, y de la losa recién haríamos el descenso hacia el eje. Ok, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces simplemente es distribuir, calcular estos pesos hasta acá, distribuirlos por unidad de área, sumarlos a la carga de la losa, y de la losa recién distribuir al eje, ¿no? Para ambos casos. Entonces para nosotros esta losa va a ser la losa izquierda, la voy a llamar así, y esta la losa derecha. Ok, entonces vamos a analizar una de las dos losas primero. En este caso vamos a analizar la losa izquierda. Ok, calculamos la losa izquierda primeramente, el análisis. Entonces hacemos el descenso desde lo que es la cubierta, ¿no? De la cubierta a los muros portantes, y de los muros portantes ya en este caso a la losa. Ok, bien, entonces análisis para el eje B. Podemos empezar por lo que sería el análisis en o el análisis del lado izquierdo de la losa, ¿no? Entonces podemos colocar análisis losa lado izquierdo. Ok, listo. Entonces empezamos a resolver, ¿no? O a analizar. Bien, entonces vemos acá. Primeramente analizaríamos esto, que está afectando directamente sobre la losa, por lo que calcularíamos primeramente la carga de la cubierta y hacer el descenso primero acá. ¿Okay? Entonces tenemos la cubierta, 145 kilopons metro cuadrado de carga. Entonces empiezo calculando acá, cubierta, podemos hacerlo con una ecuación: 145 ¿por qué? Necesitamos las distancias, ¿no? Como ya antes les había dicho, de muro portante a muro portante, cuando hay muros portantes, ¿no? En este caso la distancia sería de este punto a este punto,
y de este punto a este punto, ¿no? Ver para que se note mejor, desde la parte de más abajo, de acá a acá. Ok, entonces necesito la parte media, la parte que esté en el medio de esta distancia, y acá lo propio, ¿no? La parte que esté en medio también necesito. Y todo esto directamente va a incidir acá, y esta parte igual del alero directamente acá. Ok, directamente al eje. Entonces necesitamos calcular esta distancia, dividirla entre 2 y sumarle esta distancia de acá. ¿Okay? Entonces tenemos, para eso nos da acá la distancia de toda la parte de abajo de la planta baja, nos dice que es 660. Entonces nos dice que esto de acá es 660, pero yo necesito la parte de arriba. Entonces 660 le puedo quitar este 110 y tendría esta longitud de acá, desde este punto hasta acá, y me faltaría este pedacito de acá, para lo cual puedo sumarle este 0,80 de este lado. Entonces tendría lo siguiente, como ya hemos dicho, como ya hemos dicho, 6.60 menos 1.10 y le habíamos sumado más 0.80. Todo eso dividido entre 2 más, habíamos dicho, más la distancia, la longitud de este alero, de esta distancia de acá, ¿no? La cual acá nos indica que es 1.10 metros. Entonces sumamos más 1.10 metros. Listo. Y ya podemos calcular ahora la parte de la cubierta, 145 por lo que sería 6.60 menos 1.10 más 0.8 dividido entre 2 más 1.1 y listo, lo cual nos da un valor de 616,25 kiloponts metro. Ok, primera carga lineal que tenemos. Posteriormente tenemos la viga, que no es difícil de calcular, y posteriormente el muro. Como es de 2 niveles, entonces el espesor de la planta baja va a ser 0.18 de los muros y de la planta alta 0.12. En los muros separadores de ambiente, como en este caso, pues también sabemos que es 0.12 directamente. Ok, entonces acá igual estamos colocando, especificando espesor muro planta baja 0.18 y espesor muro de la planta alta 0.12. Ok, bien, entonces acá decimos viga de hormigón armado en donde necesitamos la altura, el espesor y su peso, ¿no? La altura nos dice acá que es 0.5 metros. El espesor planta alta sabemos que es 0.12
y su peso o peso del hormigón armado, en este caso nos da de dato acá en toneladas, hay que llevarlo a kiloponds y acá sería 2400 kiloponds. Listo. Y calculamos, ¿no? 0.5 por 0.12 por 2400, cual nos da 144. También kiloponds metro. Bien, lo siguiente es calcular el muro. En este caso es un muro portante. Entonces necesitamos la altura, espesor y peso, ¿no? La altura nos da acá 230, el espesor 0.12 y su peso nos da 1.75 toneladas metro cúbico, que sería 1750, ¿no? Kiloponds metro cúbico, lo cual está acá. Entonces acá colocamos muro portante, espesor podemos colocar 0.12, altura 2.30 por 1750. Y listo. Y calculamos ahora este valor. 0.12 por 2.30, la base por la altura, por su peso, ¿no? Lo cual nos da 483 kiloponds metro. Listo. Y he hecho el descenso hasta este punto, ¿no? Se dan cuenta, primero he hecho la cubierta, viga y por último muro, ¿no? Y he hecho ese, y he llegado a lo que es la parte de lo que sería mi losa, y necesito esta carga en kiloponds metro cuadrado, ¿no? Por unidad de área. Y lo que yo tengo es kilopond metro, entonces tengo que transformar, ¿no? Entonces puedo hacer una sumatoria antes de eso. Entonces vamos a sumar. Y puedo copiar 616.25 más 144 y más 483. ¿Y cuánto nos da esta sumatoria, no? Listo. Entonces calculamos 616.25 más 144 más 483. Lo cual nos da un valor de 1243,25 kiloponds metro, ¿no? Y yo necesito esta carga por unidad de área. Entonces lo que hago es, voy a hacer lo siguiente, vamos a insertar una ecuación. Esto lo vamos a llamar Q1 minúscula, el cual hay que distribuir, ¿no? Podemos copiar la carga 1243.25 por, si quieren lo pueden dividir directamente entre lo que sería el lado contrario, ¿no? De lo que está distribuido la carga. La carga está distribuida linealmente en este sentido. Podrían dividirlo directamente entre la longitud
perpendicular, ¿no? Que en este caso sería la distancia de 6.6, ¿no? Que sería la longitud, bueno, hablando de la losa, ¿no? Estamos analizando esta losa, ¿no? Entonces podríamos dividirlo directamente entre 6.6, o bien, si no quieren confundirse tanto, la carga lo multiplican por 6 y luego lo dividen entre el área de esta losa, ¿no? La losa donde está incidiendo. Entonces puedo hacer lo siguiente, ¿no? Para no confundirnos, quizás multiplicarlo por la longitud en la que está distribuida, que en este caso es 6, y dividirlo entre el área 6 por 6.6, ¿no ve? Y listo. Calculamos esto, 1243.25 por 6 dividido entre 6 por 6.6, lo cual nos da un valor de 188,37. Kilopons metro cuadrado. Listo. Posteriormente, entonces, ya tengo esta carga que llega a la losa en kilopons metro cuadrado. Kilopons metro cuadrado. Bien, y está, ya estoy ahí. Me faltaría el muro no portante, que también tengo que calcular la carga que llega ahí en kilopons metro cuadrado. Ok, bien, entonces necesito, para esto vamos a calcular muro no portante en este caso. Vamos a utilizar una ecuación la cual ya nos bota en kilogramo, en kilopons metro cuadrado. La cual es esto. Bien, esta es la ecuación. Simplemente hay que desplazar valores. Y lo vamos a hacer acá. Este sería nuestro Q2. El peso del ladrillo separador o ladrillo no portante sería 1450. El perímetro del muro no portante o muro separador prácticamente nos da el corte acá, transversal, y acá nos da la longitud. ¿Okay? Nos dice que es 4 más 1.30. Entonces el perímetro sería la sumatoria de esos dos valores. Entonces tendríamos de perímetro 4 más 1.3. La altura, en este caso es hasta la cubierta, sería de 230 más la altura de la viga, que es 0.50. Ok, si no se ve mucho, acá está, ¿no? Sería la sumatoria de estos dos valores, 230 más 0.50. Ok, entonces vamos acá. Listo, que sería 280, ¿no? Y el espesor sabemos que es 0.12. Y el área de la losa donde está incidiendo, pues sabemos que es esta losa de acá, desde acá hasta acá. El área sería 6 por 6.6.
Entonces acá reemplazamos 6 por 6.6. Y calculamos ahora, ¿no? Listo, ya tenemos eso. Ya. 1450 por lo que sería 4 más 1.3 por lo que sería 2.3 más 0.5 por 0.2 dividido entre 6 por 6.6, la cual nos da un valor de 65,21 kilopons metro cuadrado. Bien, necesitamos ahora calcular el peso propio de la losa, y para eso necesitamos calcular el perímetro, bueno, el espesor de la losa, ¿no? Que no conocemos. Entonces hay que calcular el perímetro y dividirlo entre 180, ¿no? Bueno, el perímetro de la losa más crítica. Acá podemos colocar. Espesor de losa. Bien, entonces el perímetro de la losa más crítica, la losa más grande, ¿no? Esto en función de estas longitudes, ¿no? Desde este punto hasta acá y la otra desde acá hasta acá. Y si nos damos cuenta, esta losa es la más grande y nos da las medidas de 6.6. Acá está, ¿no? Esta sería la losa más grande, nos da 6.6 por 6. Bien, entonces sería 2 veces la sumatoria de estos dos valores para calcular el perímetro. Entonces tendría acá 2 por 6 más 6.6. ¿Listo? Y calculamos, ¿no? Entonces tendríamos directamente 2 por 6 más 6.6 dividido entre 180. Y tendríamos un valor de 0.14 directamente. Entonces utilizamos directamente eso, 0.14 metros de espesor de losa. Bien, en este caso calculamos el peso propio de la losa, que sería su espesor por el peso del hormigón armado, que sería 2400 en este caso. Lo cual nos da 336 kilopons metro. En este caso kilopons metro cuadrado, ¿no? Por unidad de área. Posteriormente la sobrecarga, habíamos dicho que se toma en cuenta un valor de 150 kilopons metro cuadrado. Y por último la carga viva, que nos da un valor de
Vamos a revisar ahora la carga viva. Nos da un valor de, acá está, 250 kilopontos metro cuadrado. Entonces colocamos acá 250 kilopontos metro cuadrado y listo. Puedo hacer una sumatoria de estos tres valores para no manejar tantos números. Y esta sumatoria podemos llamarlo también un valor si quieren. Q3 podríamos llamarlo, que sería 336 más 150 más 250. Y calculamos, ¿no? Lo cual nos da 736 kilopontos metro cuadrado. Y listo, ¿no? Ya podríamos hacer el descenso. Ya tenemos la carga acá. Esta carga igual por unidad de área. Ya que hemos calculado el peso propio de la losa y hemos sumado la carga viva, la sobrecarga, toca hacer el descenso hacia el eje. ¿Ok? Entonces decimos cargas sobre la losa. ¿Qué cargas tenemos sobre la losa? Tenemos la sumatoria del peso propio de la losa, la sobrecarga y la carga viva, que sería el Q3. Tenemos el Q2, que es el muro no portante. Y tenemos el Q1, que sería desde la cubierta hasta el muro portante, ¿no? Entonces sería Q1 más Q2 más Q3. Para lo cual tenemos que Q1 es 188.37 más Q2, que es 65.21, más lo que sería 736. Y listo. Sumamos más 65.21 y más 736. Esto nos da un valor de 989.58 kilopontos metro cuadrado. Listo. Ahora sí, vemos qué tipo de carga va a llegar a este eje, ¿no? Al eje B. Acá. Ya vamos a hacer el descenso acá, entonces vemos qué tipo de carga va a llegar en función de la losa que tenemos, ¿no? Entonces la losa que tenemos en este caso es esta. A nuestro lado corto siempre va a ir la parte triangular, como habíamos dicho antes. Este es nuestro lado corto. Y al lado largo la parte trapezoidal. Entonces la carga que va a llegar a mi eje B sería prácticamente esto de acá. Ok, para lo cual tenemos una ecuación que sería para una carga triangular o un área triangular tributaria que llegaría a este punto. Entonces la ecuación es la siguiente. Tendríamos esto de acá
este sería nuestro esquemita, ¿no? Entonces podemos insertar la ecuación. Y listo. Entonces esta sería nuestra primera carga lineal. Vamos a llamarla Q1. Listo. Podemos reemplazar los valores. Y listo. Carga sobre la losa. 989.58. El lado corto de nuestra losa es de 6 metros. Y lo dividimos entre 3. ¿Y cuánto nos da este valor? $989.58 por el lado corto, que sería en este caso 6, dividido entre 3. Nos da un valor de 1979,16 kilopons metro. Y esta es nuestra primera carga lineal que tenemos acá. Entonces ya tenemos, o ya hemos hecho el descenso hasta el eje B, ¿no? Ya estamos acá. Como así decirlo mejor, prácticamente estaríamos antes de llegar o entrar a la viga, ¿no? Listo, estaríamos ahí. Posteriormente nos falta analizar todo este lado. Podemos hacer directamente este lado diciendo análisis en el lado derecho de la losa, ¿no? Esto podemos copiarlo. Este ya sería el lado derecho. Listo. Para el análisis de la losa en el lado derecho, necesito mi longitud, ¿no? Lo que habíamos calculado hace rato. Tengo que hacer el análisis de la cubierta primero. De esta distancia necesito la mitad. Y de esta distancia de acá, también la mitad. Y todo eso haría descenso a este muro portante, ¿no? Entonces necesito estas dos longitudes, ¿no? Esta de acá y esta de acá, la cual esta de acá habíamos calculado ya. Nos faltaría calcular esta. Ok, entonces empezamos otra vez el análisis con la cubierta. Podríamos copiar esto, ¿no? Para ayudarnos rápidamente. Listo. Entonces este lado de acá que hemos calculado sería esta mitad, ¿no? Nos faltaría calcular esta otra mitad. Entonces, para eso tengo
la longitud de acá es 5.70 y lo puedo restar el 0.80, que es esta longitud de acá, y eso dividirlo entre 2. Entonces nuestra próxima medida va a ser, ya no sería 1.10, sería 5.70 menos 0.80 dividido entre 2. Y listo, esto nos va a dar otro valor. Entonces tengo 145, eso no cambia. La longitud era 6.60 menos 1.1 y más 0.80 dividido entre 2. Todo eso más 5.70. Esto hay que dividirlo. A esto tenemos que quitarle 0.80 y dividirlo entre 2. Lo cual nos da un valor de 812. Valor entero, kilopounds metro. Bien, si se dan cuenta, acá tengo viga y acá tengo muro, los cuales ya habíamos calculado acá. Viga, muro. Entonces puedo copiar para no estar calculando nuevamente, ¿no?, lo que ya he hecho. Entonces copiamos de acá viga y muro. Y podemos hacer una sumatoria nuevamente, ¿no? $812 más 144 y más 483. Listo, calculamos 812 más 144 más 483. 1439. Kilopounds metro. ¿Ok? Y esta carga de acá yo necesito por unidad de área, ¿no?, porque está incidiendo directamente sobre mi losa. Entonces lo mismo que habíamos hecho acá, ¿no?, podemos aplicar esta misma deducción. Ok, entonces acá vamos a tener, en este caso tenemos hasta Q3, sería hasta Q4, una carga 4 minúscula, Q4, listo. Entonces, como habíamos dicho, copiamos la carga 1439 por, les había dicho que multipliquen por el lado o la longitud en la que está distribuida paralelamente, ¿no? Entonces en este caso la carga está distribuida en este sentido y la longitud paralela a esa distribución es de 6 metros, ¿no? Entonces multiplicamos por 6, dividimos también entre 6 por, ahora ya no es 6.6, ¿no? Estamos hablando de esta losa de acá, y esta losa tiene 5.70 y 6, ¿no? Entonces el área sería 6 por 5.70. Listo. Como les había dicho, podrían dividirlo directamente entre este valor, porque 6 con 6 se va a simplificar, ¿no ven? Ya depende de cada uno, pero eso. Ustedes ya verán qué manera, cuál es la más fácil o cuál comprenden mejor. Ok, entonces tenemos 1439 por 6 dividido entre 6 por 5.7. Listo. Tengo 252.46. Kilopounds metro cuadrado.
Listo. ¿Qué cargas más tengo sobre mi losa? Tengo acá una carga puntual, ¿no? De 5.32 toneladas. Entonces yo prefiero convertirlo esto a kiloponts. Entonces tendría 5320, ¿no? Kiloponts. Esto sería igual a 5320 kiloponts, ¿no? Es una carga puntual en kilopont y lo divido por unidad de área donde está afectando. En este caso está afectando a esta losa, y esta losa tiene medidas de 6 por 5.7. Entonces esta carga puntual entre el área, ¿no? Listo. Entonces acá colocamos, podemos insertar una ecuación, carga puntual es igual, directamente podríamos hacerlo, 5320 por, bueno, directamente, ¿no? La carga entre el área dividido entre, habíamos dicho, 6 por 5.7. Entonces tengo 5320 entre 6 por 5.7. Esto nos da un valor de 155,55, lo vamos a dejar, ¿ok? Kiloponts metro cuadrado. Listo. ¿Qué cargas más tengo sobre mi losa? A ver, ya he calculado esto de acá. Ya tengo esto por unidad de área. Directamente me faltaría el peso propio, la carga viva y la sobrecarga, ¿no? Para lo cual ya habíamos calculado previamente esos valores acá, ¿no? Entonces tengo hasta acá, esto puedo sumarlo y puedo copiar directamente todo. Listo. Y esta sería mi Q5. Bien, ya tengo estas cargas que están sobre mi losa, que serían prácticamente estas, Q4 más la carga puntual más Q5. Entonces digo cargas sobre la losa. En este caso tengo a Q4 más la carga puntual más Q5. Listo. Entonces tendría Q4 tengo un valor de 252.46 más lo que sería la carga puntual 155.55 más lo que sería 736. Listo. Puedo calcular rápidamente 252.46 más 155.55 y más 736. Esto nos da un valor de 1144,01 kiloponts metro cuadrado, ¿no? En este caso. Y listo. Bien, ahora nos falta analizar qué tipo de, bueno, cómo va a ser la distribución de la carga sobre mi losa hacia el eje, ¿no? Entonces en este caso nos centramos acá y decimos, ¿no? Al lado largo va a ir la parte trapezoidal y al lado corto la parte triangular. Entonces
mi lado largo está en este sentido, entonces ahí va a ir la carga trapezoidal o la distribución trapezoidal. Entonces todo esto va a incidir directamente en mi eje B, y para eso tenemos una ecuación también, ¿no? Entonces hay que utilizar la ecuación. Entonces mi distribución sería esta. A ver, nos fijamos acá, buscamos la ecuación, que sería esta. ¿Sí? Esta sería mi carga puntual número 2 directamente en el eje, ¿no? Y puedo copiar este valor. Ya, entonces tengo carga sobre la losa, simplemente es meter valores. 1144.01. El lado corto en este caso es 5.70. Listo. Lado corto otra vez 5.70. Y lado largo 6 metros. Y listo. Ya tenemos reemplazado, simplemente falta calcular. Tengo 1144.01 por 5.7 dividido entre 3 por lo que sería 3 menos 5.7 dividido entre 6, todo eso elevado al cuadrado y dividido entre 2. Y listo. Calculamos, nos da un valor de 2279.58. Esto nos da en kilopons metro directamente, ya sobre lo que sería nuestro eje B. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos calculado de este lado y de este lado también, ¿no? Posteriormente nos faltaría calcular la viga, muro y sobrecimiento. Ok, entonces calculamos la viga, muro y sobrecimiento, ¿no? Entonces hasta acá ya hemos calculado y hemos hecho la parte más difícil. Lo último es la parte más sencilla, ¿no? Para lo cual necesito calcular ahora la viga de hormigón armado nuevamente. El cual la altura no conozco, porque acá nos da que la losa más la viga es 0,6, pero sabemos que el espesor de losa es 0,14 que habíamos calculado. Entonces 0,6 menos 0,14, todo eso por el espesor, que sería 0,18 ya para la planta baja, por 2400, que es el peso del hormigón armado en este caso. Bien, 0,6 menos 0,14 por 0,18 por 2400, lo cual nos da un valor de 198.72. entonces tengo acá 198.72 kilopons metro. Listo, colocamos el siguiente, que era muro portante. Para el cual necesitamos la altura
El espesor ya conocemos, la altura en este caso 2.45, el espesor 0.18 y el peso 1750. Entonces tengo 2.45 por 0.18 por 1750. Ok. Bien, entonces 2.45 por 0.18 por 1750. Esto nos da un valor de 771.75. Kilopons metro. Posteriormente, como último, tenemos el sobrecimiento, que tiene una altura de 0.40 y el peso del hormigón ciclopio es 2200, ¿no? Listo, nada más. Solo tenemos que calcular nuevamente. Entonces, sobrecimiento listo. Entonces tendría una altura de 0.40 por espesor 0.18 por lo que sería el peso, que sería 2200. Y calculamos, ¿no? Entonces tengo 0.4 por lo que sería 0.18 por 2200. Esto me da un valor de 158.4 kilopons metro. Bien, puedo sumar estos tres valores. Y a esto lo puedo llamar un Q3, que es una carga que ya está sobre mi eje B, el cual sería 198.72 más 771.75 y más 158.4. Entonces tengo 198.72 más 771.75. Otra vez, 198.72 más 771.75 y más 158.4. Esto nos da un valor de 1128.87. Kilopons metro, y esto ya está directamente sobre el eje. Bien, posteriormente puedo calcular la sumatoria de todas las cargas, un Q4, que sería la sumatoria de todas las cargas que ya están sobre el eje, Q1 más Q2 más Q3. Entonces tengo Q1, que es 1979,16 más Q2 2279.58 y más 1128.87. Listo, calculamos. 1979.16 más 2279.58 y más 1128.87. Listo, tenemos un total de 5387.61.
Listo. 5387,61 kiloponds metro. Esta es la carga total que llega al suelo, al terreno, la cual hay que mayorar, ¿no? La carga Q total que vamos a utilizar va a ser 1.1 veces lo que sería el Q4, ¿no? O sea, la carga que llega al suelo la mayoramos en un 10%. Tengo 1.1 por 5387,61 y listo. Podemos multiplicarlo directamente acá por 1.1, 5926,371. Kiloponds metro, ¿no? Y está. Y esta es la carga con la cual tenemos que dimensionar, ¿no? Nuestras dimensiones, nuestras medidas de nuestro cimiento. Ok, posteriormente ya con esto calculamos lo que sería nuestra altura y nuestra base. Entonces buscamos acá. Acá está. Bien, entonces reemplazamos valores acá. Q total 5926,371, 1.5 veces el esfuerzo que tiene el suelo, ¿no? La resistencia que tiene el suelo de 1.22. Y esto automáticamente nos bota en centímetros, como hemos mencionado anteriormente. 5926,371, 1.5 por 1.22, listo. Cual nos da un valor de 56,91. Centímetros, que esto es aproximadamente 57. Listo. Calculamos nuevamente ahora la altura, que es 1.5 veces la base. 1.5 por, no el valor redondeado, sino el valor que hemos calculado primeramente, ¿no? Entonces tengo 56,91. Y posteriormente recién redondeamos, ¿no? 1.5 por 56,91, 85,36. Centímetros, que esto sería en valor entero 86. ¿No ven? Entonces necesitamos estos valores en metros, también podemos colocarlo, que es 0,57 metros. Y esto sería 0.86 metros. Y listo, serían estas nuestras medidas. Listo. Podemos calcular ahora nuestro volumen porque nos pide el precio del cimiento corrido. Entonces ya tengo las dimensiones, 0,57, 0,86 metros. Entonces acá yo tengo esto, ¿no? Tengo lo que es el valor de 0,86 metros por 0,57
metros. ¿Okay? Esta es mi dimensión de mi cimiento. Yo necesito el volumen, este es el área, y la longitud donde está mi cimiento, pues es esta. No va a estar emplazado en esta longitud, en el eje B. Entonces eso tiene una distancia de 6 metros, entonces ya con esa medida podemos calcular el volumen, ¿no? Entonces acá colocamos volumen de cimiento corrido de hormigón ciclopio. En el eje B va a ser igual a 0.57 por 0.86 por 6 metros. Y esto nos va a dar un valor en metro cúbico. El cual es 2,94. Metros cúbicos. Y listo. Bien, este sería nuestro volumen, ¿no? Y obteniendo este volumen, pues ustedes se van a su ítem de cimiento corrido de hormigón ciclopio, ya sea al 50, 60 o 55%, para calcular el precio, ¿no? Para el eje B. Entonces en este caso vamos a irnos a este ítem que habíamos calculado acá. Este es cimiento corrido de hormigón ciclopio al 55%. Entonces acá lo podemos cambiar el volumen, que en este caso nos da 2,94. Y acá cambiamos 2,94 la cantidad. Todo esto ya está calculado. Simplemente hemos cambiado la cantidad. Entonces esto sería igual a 606.39 en bolivianos por 2,94, ¿no? Que sería el volumen del eje B. Entonces esto podríamos hacerlo rápidamente, que sería este valor por este valor de acá. Listo, ¿no? Y podemos, si quieren, redondearlo a 2 decimales. Listo. Entonces el precio del eje B de cimiento corrido tenemos 1782.79 para este caso, ¿no? Según este ítem, porque va a variar para cualquier ítem que ustedes hagan, va a variar siempre el precio. Lo que no tiene que variarles, pues, es este volumen, ¿no? Todos deberían sacar este mismo valor, ¿ok? De cualquier modo de resolución. Ok, y con esto calculamos el precio, ya tenemos acá. Si queremos en dólares, simplemente es emplazar, ¿no? Este valor y multiplicarlo por la cantidad, y ya tenemos, si quieren, el precio también en dólares, ¿no ven? Nada más, simplemente sería eso. Entonces acá nos dice que para los 2,94 metros cúbicos del eje B nos costaría un valor de 1782.79 bolivianos, ¿no? Casi 1783 bolivianos hacer esa cantidad de cimiento corrido.